Los fractals son estructuras matemáticas que exhiben una complejidad infinita y se caracterizan por patrones repetitivos que se repiten a diferentes escalas. Estas estructuras no solo son fascinantes desde un punto de vista matemático, sino que también se encuentran en diversas formas en el universo. A continuación, se describen algunos ejemplos y aplicaciones de los fractals en el universo, estructuras galácticas y fractals. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un patrón que se repite a diferentes escalas. Si miras una parte pequeña de un fractal, se ve similar a una parte más grande de él. Piensa en una ramita de brócoli. Si cortas una parte pequeña, esa parte se parece mucho a la planta completa. ¿Qué es una galaxia? Una galaxia es una enorme colección de estrellas, planetas, gas y polvo unidos por la gravedad. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. ¿Cómo se agrupan las galaxias? Las galaxias no están distribuidas de manera uniforme en el universo. En lugar de eso, se agrupan formando estructuras más grandes, cúmulos de galaxias. Un cúmulo de galaxias es un grupo de galaxias que están cerca unas de otras y unidas por la gravedad. Supercúmulos de galaxias. Un supercúmulo es un grupo aún más grande que contiene varios cúmulos de galaxias. ¿Qué tiene que ver esto con los fractals? Las agrupaciones de galaxias siguen un patrón fractal. Esto significa que si miras un grupo de galaxias y luego miras un grupo más grande, los patrones de cómo están distribuidas son similares. Ejemplo para entender. Imagina que tienes una hoja de papel en blanco y dibujas unos pocos puntos al azar en un área pequeña, representando galaxias. Luego, en una parte más grande del papel, haces más grupos de puntos que siguen un patrón similar al pequeño. Finalmente, en toda la hoja, haces grupos aún más grandes siguiendo el mismo tipo de patrón. Este dibujo de puntos que se repite a diferentes escalas se parece a cómo las galaxias se agrupan en el universo. A pequeña escala, ves unas pocas galaxias juntas, como en un cúmulo. A una escala mayor, ves grupos de cúmulos formando supercúmulos, y este patrón continúa a escalas aún mayores. ¿Por qué es importante? Entender que las galaxias forman patrones fractals nos ayuda a estudiar y comprender mejor cómo se distribuye la materia en el universo. Los científicos pueden usar las matemáticas de los fractals para hacer modelos y predicciones sobre cómo se forman y evolucionan estas estructuras gigantescas. Resumen: fractals, patrones que se repiten a diferentes escalas. Galaxias, enormes colecciones de estrellas y otros objetos celestes. Cúmulos y supercúmulos, agrupaciones de galaxias que siguen patrones fractals. Importancia: ayuda a entender cómo está distribuida la materia en el universo. Espero que esto ayude a entender cómo los fractals están presentes en las estructuras galácticas del universo y por qué es un concepto fascinante y útil en la astronomía. ¿Qué es una nebulosa? Una nebulosa es una enorme nube de gas y polvo en el espacio. Algunas nebulosas son lugares donde nacen nuevas estrellas, mientras que otras son restos de estrellas que han explotado. Las nebulosas pueden tener formas muy variadas y a menudo parecen nubes brillantes y coloridas cuando se observan a través de telescopios. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un patrón que se repite a diferentes escalas. Esto significa que si miras una parte pequeña de un fractal, se verá similar a una parte más grande. Imagina una planta de helecho. Si cortas una pequeña ramita, esa ramita se parecerá mucho a la planta entera. ¿Cómo son las nebulosas fractals? Las nebulosas tienen una estructura muy compleja y a menudo se describen mediante patrones fractals. Esto se debe a que, distribución del gas y el polvo. El gas y el polvo en una nebulosa no están distribuidos de manera uniforme. En lugar de eso, forman filamentos y nubes que se ramifican y se extienden en varias direcciones. Estos filamentos y nubes a menudo muestran patrones similares a diferentes escalas, lo cual es una característica de los fractals. Autosimilitud: si miras una parte pequeña de una nebulosa, puedes ver estructuras que se parecen a las que ves si miras una parte más grande. Este tipo de repetición a diferentes escalas es lo que hace que las nebulosas sean fractals. Ejemplo para entender: imagina que estás viendo una nube en el cielo. A simple vista, parece una gran masa blanca, pero si pudieras acercarte y mirar una pequeña parte de esa nube, verías que está formada por muchas pequeñas gotitas de agua. Si sigues acercándote, cada pequeña parte de la nube se parece a la nube entera. Este es un ejemplo de un patrón fractal. Ahora, piensa en una nebulosa de la misma manera. Desde lejos, ves una gran nube en el espacio. Si te acercas, verías que está formada por filamentos de gas y polvo. Si te acercas aún más, esos filamentos tienen estructuras internas que se parecen a los filamentos grandes. ¿Por qué es importante? Entender que las nebulosas tienen estructuras fractals nos ayuda a estudiar cómo se forman y evolucionan estas nubes gigantes en el espacio. Los científicos usan las matemáticas de los fractals para analizar imágenes de nebulosas y hacer modelos de cómo se distribuye el gas y el polvo en ellas. Esto también puede darnos pistas sobre cómo nacen las estrellas dentro de estas nebulosas. Resumen: nebulosas, enormes nubes de gas y polvo en el espacio. Fractals, patrones que se repiten a diferentes escalas. Nebulosas fractals: las nebulosas tienen estructuras complejas que muestran patrones repetitivos a diferentes escalas. Importancia: ayuda a entender la formación y evolución de las nebulosas y el nacimiento de estrellas, superficies planetarias y terrestres y los fractals. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un patrón que se repite a diferentes escalas. Esto significa que si miras una parte pequeña de un fractal, se verá similar a una parte más grande. Un buen ejemplo sería un copo de nieve.
cada rama de un copo de nieve tiene una forma similar a la estructura completa del copo. ¿Cómo se ven los fractals en las superficies planetarias y terrestres? Las superficies de planetas, lunas y la Tierra tienen muchas formaciones que muestran características fractals. Aquí hay algunos ejemplos. Costas. Descripción. Si miras un mapa de una costa desde muy lejos, ves una línea irregular que representa la orilla del mar. Fractals. Si te acercas y miras un tramo más pequeño de la costa, notarás que sigue teniendo una forma irregular y compleja similar a la de la costa completa. Incluso si te acercas aún más, a un nivel muy pequeño, las irregularidades y patrones se siguen repitiendo. Montañas. Descripción. Las montañas no tienen una forma suave y simple. Tienen picos, valles y muchas irregularidades. Fractals. Si observas una cadena montañosa desde lejos, ves la complejidad general. Al acercarte a una sola montaña, ves una complejidad similar en las crestas y valles más pequeños. Incluso en una roca individual de la montaña, puedes ver patrones que reflejan la estructura más grande. Ríos. Descripción. Un río grande se ramifica en ríos más pequeños, que a su vez se dividen en arroyos aún más pequeños. Fractals. La manera en que un río se ramifica se parece a la manera en que sus tributarios más pequeños se dividen, y esto se repite a diferentes escalas. Cada bifurcación del río tiene una forma similar a la del río entero. Ejemplo para entender. Imagina que estás mirando un árbol. Desde lejos, ves el árbol completo con su tronco, ramas principales y hojas. Si te acercas, ves que cada rama principal se divide en ramas más pequeñas que tienen una forma similar al árbol entero. Si te acercas aún más, cada ramita tiene pequeñas ramitas que se parecen a las ramas grandes. ¿Por qué es importante? Modelado de la naturaleza. Los fractals nos ayudan a crear modelos matemáticos precisos de la naturaleza. Esto es útil para muchas ciencias, como la geología, la biología y la meteorología. Predicción y análisis. Al comprender los patrones fractals en la naturaleza, podemos predecir y analizar mejor fenómenos como la erosión costera, la formación de montañas y la dinámica de los ríos. Aplicaciones prácticas. Los principios fractals se usan en la tecnología, como en la compresión de imágenes y en los algoritmos para generar paisajes virtuales en películas y videojuegos. Resumen. Fractals. Patrones que se repiten a diferentes escalas. Costas, montañas y ríos, ejemplos de formaciones naturales con características fractals. Importancia. Ayuda a modelar, predecir y entender mejor la naturaleza y tiene aplicaciones en tecnología, formaciones de nubes y los fractals. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un patrón que se repite a diferentes escalas. Esto significa que si observas una parte pequeña de un fractal, se verá similar a una parte más grande. Un buen ejemplo de un fractal en la naturaleza es el brócoli romanesco. Cada florete pequeño tiene una forma similar a la del brócoli entero. ¿Cómo se ven los fractals en las nubes? Las nubes en la atmósfera terrestre a menudo muestran estructuras fractals. Esto se debe a que las nubes están formadas por gotas de agua y cristales de hielo que se agrupan en patrones complejos y repetitivos. Aquí hay algunos puntos clave. Formaciones de nubes. Descripción. Las nubes vienen en muchas formas y tamaños, desde las delgadas y altas cirrus hasta las grandes y esponjosas cumulonimbes. Fractals. Si miras una nube cumulonimbes o una nube de tormenta, desde lejos, ves una forma grande y compleja. Si te acercas y miras una parte más pequeña de esa nube, notarás que sigue teniendo una estructura compleja y esponjosa similar a la forma grande. Autosimilitud en las nubes. Descripción. Al igual que otros fractals, las nubes muestran autosimilitud, lo que significa que las pequeñas partes de una nube se parecen a la nube completa. Ejemplo, imagina que estás observando una nube cúmulo. Desde lejos, ves una gran masa blanca y esponjosa. Si miras una parte más pequeña de la nube, sigue siendo esponjosa y tiene una estructura similar a la de toda la nube. Formación de las nubes. Descripción. Las nubes se forman cuando el aire húmedo se eleva y se enfría, lo que provoca la condensación del vapor de agua en gotas de agua o cristales de hielo. Fractals. Este proceso de condensación y el movimiento turbulento del aire generan patrones fractals en las nubes. Los movimientos del aire crean corrientes y remolinos a diferentes escalas, lo que resulta en estructuras autosimilares. Ejemplo para entender. Imagina que estás observando un copo de nieve bajo un microscopio. A simple vista, el copo de nieve tiene una forma hexagonal con ramas complejas. Si te acercas más, ves que cada rama tiene pequeñas ramas que se parecen a la estructura completa del copo de nieve. Ahora, aplica este concepto a las nubes. Desde lejos, ves una gran nube con una estructura compleja. Si pudieras acercarte y ver una pequeña parte de esa nube, verías una estructura similar. ¿Por qué es importante? Predicción del clima. Comprender las formaciones fractals de las nubes ayuda a los meteorólogos a predecir mejor el clima. Los patrones fractals pueden indicar cómo evolucionarán las nubes y las condiciones meteorológicas. Modelado y simulación. Los científicos usan modelos matemáticos fractals para simular la formación y el comportamiento de las nubes. Esto es crucial para estudios climáticos y la investigación atmosférica. Belleza y arte. Las formaciones fractals de las nubes también son una fuente de inspiración en el arte y la fotografía, ya que muestran la complejidad y la belleza de la naturaleza. Resumen. Fractals. Patrones que se repiten a diferentes escalas. Nubes. Ejemplos de estructuras naturales que muestran características fractals. Importancia. Ayuda en la predicción del clima,
modelado científico y apreciación estética. En resumen, los fractals en las nubes nos permiten entender mejor los procesos atmosféricos y apreciar la complejidad y belleza de las formaciones naturales. Desde la predicción meteorológica hasta la creación de modelos científicos, los patrones fractals en las nubes tienen un impacto significativo en nuestra comprensión del clima y el medio ambiente. Los fractals nos permiten ver la belleza y la complejidad del mundo natural a través de una lente matemática, mostrando que desde las costas hasta las montañas, la naturaleza sigue patrones repetitivos que podemos estudiar y entender.